Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde estén en sus casas, autos, escuchándonos, viéndonos. Bienvenidos a Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Como siempre, tremendos capítulos, como siempre, haciendo un mejor programa que podemos hacer para entregarle a ustedes toda la información de la contingencia y con una invitada de excelencia. 140 caracteres de nuestra invitada, abogada, ex constituyente, vamos a hablar largamente Chan, de eso. chan. Profesora, no sé acá, Derecho Constitucional. Derecho Constitucional en la Católica, además. Vamos a hablar de eso, me parece entretenido. O sea, ser mujer y estar en el centro del conservadurismo mismo se hace una cosa. Bueno, vamos a conversar. Y defensora de la libertad, y con una frase notable que dijo X: no eran moralmente superiores, simplemente tenían una doble moral cuando se trataba de defenderse entre ellos. El autoindulto de una generación que usó la causa estudiantil para acomodarse en el poder y aprovecharse del Estado. Constanza Juve. Constanza, bienvenida. Muchas gracias por Te lo preguntamos antes. Te lo preguntamos fuera. Connie, Constanza, ¿cómo? No, Connie, de todas maneras, Connie. Constanza Pero el voto dice Constanza. Claro, el voto dice Constanza, por eso es que es Constanza Hay que Juve, contar pero todo el que mundo la me dice Connie va a ser Connie. candidata a diputada. Es Candidata a diputada por el distrito 11. Apréndase bien el apellido. Sí, Te da apréndaselo toque, bien. ¿o no? Te da toque el... No, es que a mí el apellido me lo dicen siempre de manera distinta. ¿Cómo que lo dice? Juve, Espérate, ¿cómo dice? Juve, Juve. pero es Juve, como es alemán, y yo tengo harto de alemán, soy bien cuadrada para ¿Cuál las alemán cosas, eres? ¿no? Esa es una buena pregunta. Sí. ¿Cuál alemán eres? ¿Eres de mi club o de otro? En un alemanómetro, digamos, del 1 al 10. ¿Cuál alemán eres? Chuta, yo creo que, bueno, habría que preguntarle a mi equipo, pero yo te diría que, no sé, un 9, yo creo. Soy bien deutsch. ¿Eres Sí. alemana de Sí. Pia o de Currywurst o de Schnitzel? No, mira, Spätzle. Spätzle. Pregunta si subtítulo no vale. No, aquí no tenemos subtítulos. Está bien. No, de beer, de todas maneras, Cerveza. me gusta la cerveza. De hecho, aprendí a tomar cerveza en realidad en Alemania. A mí no me gustaba, pero cuando fui a intercambio, ¿Ya? aprendí a tomar cerveza en Alemania. Y en general la comida alemana, mira, no es muy sofisticada, No. pero es rica. Mucha salchicha, mucha... Sí, harto Papa. Sí, Bratwurst, pero el norte harta- el espárrago es rico también. Sí, no, sí el tiene norte sus alemán tienen cosas. comida bien rica. Tiene sus cosas, pero en general se destaca más por las cosas dulces que por Pero los si hubiera estado en la salados. convención me habría tomado todas las cervezas del mundo para olvidarme. Igual me lleva la pregunta. ¿Fue muy traumático? ¿Porque Sí, fuiste convencional? sí, o sea, para un convencional del rechazo que te diga que no tiene un trauma con eso, o que no te hayan dicho que tienes un trauma, sería ¿Trauma a raro. nivel pesadillas? No. ¿Trauma a nivel tiritones? O sea, pasar al frente del Congreso y te das, no quiero volver acá. No, te dan déjà vu, eso sí, de mucho, y con este gobierno nos han dado varios, yo creo, pero... Políticos más que nada, ¿no? Sí, políticos, ¿Y sin duda. personales? Así como, no, es que no me quiero volver a tomar con... Luis Maquena contó algunos de sus traumas de la convención. Claro, que Luis fue Sí. asesor, claro. Sí, Sí, pues, pues. ¿y qué trauma contó Luchito? Varias cosas, dice que todavía como que recaen ciertas palabras. No, pobrecito. Oye, Constanza, pero ¿cómo te animabas para ir todos los días? Porque esto era un show diario, era un show afuera del Era un Congreso. reality más que nada, ¿no? Era un reality afuera del Congreso, las tonteras que se decían, las cuestiones que se planteaban, porque hablar de plurinacionalidad, eliminación del Senado, por decir un par de ejemplos. Entonces, ¿tenías algún tipo no sé si cábala, pero alguna cosa que te lo hiciera un poquito más grato de ir todos los días? A ver, bueno, que lo habíamos algo conversado fuera de micrófono, pero Claro. escuchaba la canción Resistiré, esa versión, la frase se Claro, sabe, el pero esa- cover como con varios cantantes que hicieron, creo, para la pandemia. Que la original es del dúo dinámico. Claro, de la versión Sí, original. claro, yo escuchaba esta versión Es que muy dice la buena Fran, esa esa la escuchaba todas las mañanas. Resistiré para Resistiré, seguir viviendo. Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Oh. Así, eso iba escuchando todas las mañanas cuando iba camino al ex Puedo imaginarme que el Congreso nivel de Nacional, soberbia- al Congreso de Santiago, perdón. El más nivel que de soberbia soberbia. probablemente que la gente que te toca enfrentar debe haber sido una cosa tremenda. O sea, yo pienso, conociendo de antes a algunos personajes, probablemente el nivel de
digamos, un condensómetro de soberbia debe haber sido una cosa muy difícil de manejar, ¿no? Sí, mira, era un afiebramiento de poder muy grande. Y desde el primer minuto, y era esta cuestión, bueno, a mí me tocó estar con Stingo creo que el mismo día que de la elección, o el día siguiente, no me acuerdo, creo que fue el Qué mismo día. personaje ese hombre. La regla la vamos a poner nosotros. Ah, tú estuviste en ese programa, yo pues de yo estuve veras, en ese sí, te vi. programa, sí. El otro día me Le apareció vamos a en un poner reel, la música. Es que el otro día me apareció en un reel, me apareció, digamos, el recuerdo de, con el tema del 4 de septiembre, me apareció un reel del recuerdo de Stingo diciendo el tema de nos vamos a bailar la música nuestra, nosotros ponemos la música. Claro, ¿no? La regla la vamos a poner nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Bueno, todos los que no son de derecha. Ya, bacán. Sí. Entonces ese va a ser el tono en la constituyente, el tono de soberbia. De hecho, fue lo que le dijimos y bueno, y eso fue un poco lo que pasó. Ellos no solamente tenían 2/3, tenían 3/4. Más de 3/4. Nosotros no teníamos ni el cuarto entre todos los constituyentes de derecha, centro derecha, llegando así como ya el último, ya así que Rajuñando, digamos. rajuñando el último, tenía 37 en esta y 39 para ir a la Corte Suprema por incumplimientos de forma. Y varias veces intentamos ir, pero nunca tuvimos el Oye, quórum. Connie, ¿y no te parece paradojal, por ejemplo, una Elisa Loncón, que fue presidenta y que hoy día se esté postulando al Senado después de haber querido eliminar el Senado de la República? Y sumado al hecho de que va por la Araucanía y niega rotundamente la existencia del terrorismo en la zona. Por tanto, no sé qué tanto les va a gustar a los amigos de la Araucanía ese tipo de comentarios. No, claro, y van varios. Va Jaime Baza. Bueno, hay una anécdota muy divertida que no sé por qué no tampoco una anécdota, pero que Ay, no pero sé. cuenta. Que no eso nos se, gusta. no se ha dado como a conocer tanto, pero no sé si se acuerdan Miren, cuando no sé, recién. acá escuchamos y sí juzgamos, así que dale. No. Pero cuando él era vicepresidente de la convención, hablaba en femenino, ¿se acuerdan o no? No me acuerdo. ¿No se acuerdan de eso? Hablaba en femenino. Hablaba en femenino. Él hablaba en Debe ella. haber sido tan Él traumático hablaba en que no ella. nos acordábamos. Él hablaba en ella, entonces decía, bueno, nosotras que estamos acá vamos a trabajar juntas para... ¿Pero Entonces, por qué? bueno, él Habitaba explicó en por ella. qué. Él explicó de que esto era una reivindicación por todo el tiempo en que las mujeres no tuvieron la suficiente visibilidad, entonces hablaba en Broma. femenino, ¿no? Y había algunos constituyentes, obviamente de nuestra bancada, que lo agarraban para el deseo y le decía, vicepresidenta, porfa, ¿me puede dar la palabra? Entonces le decía con A pesar de que está mal dicho. No, en Sí, todo caso, claro. porque aunque fuera mujer, digamos, está mal dicho porque... Por Pero eso, sería vicepresidente igual, pues claro. claro, porque es vicepresidente. El presidente es quien preside. Presidente, Pero, por eso claro, está mal dicho. exacto. Bueno, yo fui el único voto en contra en mi comisión de sistema político. ¿Ya? Eran, ponte tú, 25 votos cuando se hablaba como del presidente y la presidenta. Y el único voto en contra fui yo. Porque me decía, ya, pero Connie, ¿qué te importa eso? Yo decía, pero que está mal dicho, No, porque hay es el que- que preside el ente. Por eso es la presidente y no es la presidenta. Mira. Pero la RAE creo pero- que ya lo acepta. Lo acepta. Que la es RAE verdad, últimamente está pero- aceptando de todo. De hecho, hay pero- otro concepto. De hecho, cuando... Ya, chin, chin. Cuando hay más mujeres que hombres ¿Sí? en un grupo, está aceptado de que se hable de ellas y no de ellos. ¿En serio? Sí. Mira, Y lo único que te puedo decir eso es que no la sabía. RAE hoy día acepta la palabra como verbo, variamente, parrillar. Sí. Parrillar hoy día es un verbo aceptado por la RAE. Me importa mucho más eso que el ellas, ellos, ellas. Porque me digamos. importa más la parrilla. Fíjate que yo voy a hacer un pequeño comentario a propósito de eso. Yo soy fanática de la RAE, era muy fanática de la RAE, tanto así que cuando estuve en la universidad, mi colección de diccionarios era lo que yo más amaba en la vida. Lo Mira. debo reconocer, de verdad, Connie, o sea, de verdad, porque ahí encontraba todo. Pero resulta que hoy en día, con tanta aceptación, tanta laxitud en esto de la adaptación del lenguaje, que uno entiende que debe ser necesariamente así, pero a ese nivel, a mí me parece vergonzoso, por lo tanto, me gusta tu moción, así que ya aprendí una palabra nueva que es presidente, en tanto es el ente. Claro, el que Da lo preside mismo ente. el género. Por eso gritan, a una candidata le gritan presidente en vez de presidenta. Sí, claro. Sí. Ahora sabemos, ¿ves? ya Ahora lo usted en sé. su casa ya sabe algo. Está bien dicho decir presidente. Bueno, Está muy ¿hay algo que destaque positivamente la convención? Algo así como un, ya sabéis que más esto sí valía la pena. O sea, valió toda la pena, po. Ya. Al final, yo nunca pensamos que la bancada en la práctica, que éramos 37, pero en realidad éramos una bancada de 21, los que estábamos más o menos en la misma. Versus. Versus, o sea, lo que pasa es que 37 eran todos los
si tú juntabas a todos, RN, Bópoli, Independientes. Eran 155, ¿no? Eran 155 y después Rojas cae. Evade. ¿cierto? Rojas Evade. Para mí Rojas evade. Y ahí quedó 154. Ya. Entonces, al final, claro, nosotros Eran éramos menos del poquitos cuarto. ustedes. Éramos Claro, menos del cuarto. No claro. teníamos. No. Ustedes necesitaban 39 para llegar a la Suprema, para cualquier cosa, digamos, para el recurso que existía y no pudieron llegar, creo, Nunca. No Nunca. había Tuvimos, por dónde. tuvimos siempre, alcanzamos a tener 38 votos para los incumplimientos, estos saltos a la regla que eran permanentes. Si piensa que la primera votación, que era para elegir, no la primera, porque la primera fue para elegir presidente y vicepresidente, pero para tomar la decisión de cuántos reglamentos íbamos a tener y todo el cuento fue a mano alzada. Entonces, a nosotros nos daba risa porque preguntamos en algún minuto, no teníamos en ese tiempo ni micrófono ni nada cuando recién partimos, entonces levantábamos la mano y tú podías levantar la mano a favor, en contra y abstención. Pues entonces pasaba el secretario, Claro. contando Tomaba los votos. las manos, Sí. entonces uno... Y después, oye, había que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Porque Rudimentario. era así de. Era Era el rudimentario imperio y- romano, Claro. total. Entonces- Siglo XVII, con suerte. No, sí, hay varias historias, pues hay varias anécdotas, hay muchas cosas que de repente. Pero cuéntanos una tú así que no escribiste se un haya libro. pasado. Espérate, Una la que más no se sabrosa que sepa. te acordé. Eso, una que... Una que no está en el libro. po. Esa que- Claro. Mira, la que le contaría a tus amigos en un bar. No sé. es que son muchas, pero te cuento una que un poco muestra, ¿cierto?, el nivel de lo que se estaba viviendo adentro. A nosotros, los 37, Sí. ¿ya? Eso ahí estaba Sí. como les decía todo. O sea, Le- los republicanos, UDI, RN, los Evópolis, que eran poquititos. Arboy Chaid. No, Arboy, no consideráis Arboy Ah, Chaid, ya. llegaba Ya. ya hasta Luciano Silva, que ese era Ah, como ya, el... ya, ya. Y eso éramos 37, Ya. ¿ya? Y siempre teníamos un voto más que era Logan, que nos prestaba muchas veces Sí. la firma para tratar de llegar a la Suprema, pero eran 39, entonces siempre nos faltaba. Bueno, nos pasaron una sola sala al principio. Piensa que estábamos COVID y todo el cuento, no se dejaba entrar a la prensa por un par de semanas, porque por el tema COVID. Sí. Pero resulta que nos apiñaban en una sola sala 37 personas, Sin ninguna más los restricción, asesores, claro. y además tú veías a todos los asesores que estaban adentro, o sea, no era el tema de COVID, no querían que la prensa Tiene que entrara. estuviera, ¿ah? claro. Asamblea básicamente como a la bananera. Bueno, y le pedimos a algunos, el Congreso de Santiago, los senadores tienen oficina, ya los diputados creo que no tienen. No tienen. Ya, los senadores sí tienen oficina. Entonces le pedimos a algunos amigos senadores Ya. que nos prestaran sus oficinas, que normalmente no se ocupan, porque ellos tienen la oficina en Valparaíso, etcétera. Entonces le pedimos a un par, Ya. no voy a revelar sus nombres, que nos prestaran su oficina. Me dijeron, Connie, de todas maneras, no te preocupes, para que pudiéramos trabajar, para que nuestros asesores pudieran trabajar mientras nosotros sesionábamos. Y me llama una amiga senadora, una hora después me dice, no te voy a poder prestar la oficina. ¿Y eso? ¿Y por qué? Le dije, me dice, porque hay un acuerdo transversal Ya. del Senado de no prestar las oficinas porque tenemos susto que se las tomen. No te puedo creer. Oh. ¿Y sabes qué? Mentira. Y te No. juro. Y yo, ¿sabéis qué? Cuando me dijo eso, dije, ¿sabéis qué? Oh, Tienes toda la cierto. razón. Ya, no te preocupes. No por ustedes, sino por el No, claro, no por No es que nosotros, ustedes se fueran a pero tomar. de prestar la oficina, de que estuvieran abiertas y qué sé yo, porque se las podían tomar. Oye, Entonces, con todo respeto, es como la toma de San Antonio esta cuestión. Algo Oye. así se termina. o sea, estamos hablando de ese nivel, ¿Qué otra ¿cachai? cosa? No, No, estamos Ahora- hablando de una institución que es el Congreso de Santiago, oye, ¿dónde está el memorial de los muertos del edición de la compañía? Sí, claro. O sea, es un lugar icónico Hay de historia, respeto, de hay institucional, república, hay una cuestión república, republicana. y los senadores no te prestaban la oficina con toda la razón, porque creían que los otros... no se iban a comportar. tengo varios epítetos que podría decentemente. ocupar, digamos, queridos calificativos, pero Algunos pero que se no los podían podemos usar en tomar, esta hora, ¿no? claro. Se los Oye, podían tomar. Connie, pero dime una cosa, ¿hay algo positivo que haya marcado un cambio en la política, esta fallida convención? Algo que tú consideres que haya marcado un hito, porque más allá del triunfo, el rechazo, y que claramente la mayoría de los chilenos dijeron no queremos esta constitución, no queremos este país dividido, pero algo que haya impactado en la política así de manera profunda. Y abrirlo mucho más hacia todo este periodo que ha sido bien traumático y doloroso para Chile, desde el estallido social Claro. hasta la segunda constitución, y creo que hoy día con el final del gobierno de Boric, con ya la salida de él, yo creo que termina una etapa en la historia política chilena, yo creo. O sea, quien salga presidente, sea quien sea, va a empezar a vivir un nuevo capítulo en la historia de Chile. ¿Qué puedes decirnos de eso? Es que yo comparto ese análisis. Yo creo que lo del 4 de septiembre del 2022 y por qué todavía se habla de eso y se celebra, fue el hito electoral más importante de los últimos 30 años. Y creo que la ciudadanía
nos dio a todos un baño de sabiduría y de sentido común. Y yo obviamente que eso lo destaco de todas maneras. Y hay otro tema que yo creo que es relevante, que por ahí de hecho lo estaba leyendo como parte del título, la batalla cultural. El tema de que es importante, nosotros yo creo que esto no sé si es tanto pensando obviamente en el país, pero pensando quizás en el sector político de derecha, que nos hemos acostumbrado, creo yo, a ser muy reactivos, a defender siempre. Defender. Entonces, no, esto es malo por esto, esto es malo por esto. Oye, ¿qué pasa con la promoción de las ideas? Promover las ideas también, marcar pautas. Y yo creo que, como bien decía la Fran, termina un ciclo, y espero que termine un ciclo político, porque yo creo que el país, ahora, con la elección presidencial, y espero también con la parlamentaria, porque para poder hacer cambios... Hay que hacerlo desde el Congreso también. Hay que hacerlo desde el Congreso. O sea, para bajar un impuesto, por ejemplo, que hoy día se habla de bajar impuestos para darle dinamismo a la economía, necesitas mayoría, necesitas leyes, necesitas mayoría. Y en ese sentido, ¿qué crees tú, qué relevancia tiene tanta atomización que hay hoy día en el que se manifiesta en el Congreso, pero que está además en la política? Porque en algún momento se pensó que esta hegemonía que tenían ciertos sectores políticos tradicionales, entiéndase la Concertación, por otro lado la derecha, con distintos nombres, etcétera, que era necesario y era sano también abrir el espectro político, y esto se vio reflejado precisamente, yo creo que fue un fenómeno que también abonó la tesis de que era necesario hacer una convención más inclusiva, si se quiere. Pero hoy día estamos yo siento como retornando y queriendo quizás un poquito más de orden, porque es tal el nivel de fragmentación que hoy día es imposible, creo yo, que el gobierno, el candidato que gane, necesariamente tiene que ganar las parlamentarias, porque lo contrario no se puede gobernar. ¿Qué crees tú respecto a eso? En síntesis, la fragmentación y la gobernabilidad para el próximo presidente de Chile. Pues ya no va a ser más presidente. Bueno, pero es verdad que está aceptado por la RAE, así que... no, pero me gusta más. Bueno, yo creo que, a ver, los procedimientos condicionan los resultados. Para pasar en el fondo a hablar un poco de lo que son las reglas, pero y esto ahí te da cuenta el trauma del constituyente, pero vamos por ejemplo, frase, los procedimientos condicionan los resultados. Por ejemplo, la constituyente nunca tuvo oportunidad de que eso saliera bien. O sea, por las reglas que estaban establecidas, las reglas fueron contrarias a todo tipo de recomendaciones técnicas de lo que corresponde para una convención o una asamblea constituyente. O sea, de partida se recomienda siempre no hacerlo en periodo electoral, lo hicimos en periodo electoral. Claro. Se recomienda no hacer alteración al sistema electoral, se hicieron alteración al sistema electoral. Escaños reservados para los pueblos indígenas. Esto lo doy solamente como ejemplo de procedimiento de condición del resultado. Bolivia, que tiene un porcentaje de indígenas cercano a un 50%, tenía en sus asambleas, porque ha tenido varias, pero creo que eran entre 3 y 5 escaños reservados, nosotros tuvimos 17. Correcto. 17 escaños para un país que tiene un 12% de población indígena. Es una desproporción tremenda. Pero es que en su minuto me parecía hacer sentido. Varios de nosotros terminamos, me incluyo, digamos, varios de nosotros terminamos comprándonos el cuento que efectivamente esto era bueno, porque era bueno, digamos, que fuera la casa, entre comillas, digamos, y lo dijimos así varias veces, la casa de todos. Ahora, ¿por qué esa casa de todos no funcionó? ¿Solo por razones digamos, de que el procedimiento terminó llevando, digamos, un mal resultado? O sea, había una sobrerepresentación también, bueno, no sé. Pero por ejemplo, en un minuto también parecía sensato que estén mujeres en la mesa, digamos. Parecía sensato tener igual número de mujeres digamos, en la convención que hombres. O sea, parecía sensato. Generó una serie de inactividades. Ahí le quitaste cupo a mujeres. Claro, o sea, es que, claro, ahí yo, por ejemplo, bueno, yo voté rechazo a entrada, y hice campaña por el rechazo a entrada, y perdí por o sea, sacamos un 22%, pero yo nunca estuve de acuerdo con ninguna de las alteraciones al sistema electoral, porque son alteraciones a la igualdad ante la ley. O sea, y si hay dos grandes conquistas de la democracia moderna, el sufragio universal, que la mayor cantidad de personas puedan votar, y la igualdad del voto, que todos los votos valen lo mismo y todos pesan lo mismo. Piensa que el total de los escaños reservados para pueblos indígenas, si no me falla la memoria, eran como 100.000 votos, un poquitito más. Entre los votos que saqué yo y los que sacó Marcela Cubillo en el Distrito 11, superábamos los 17 escaños reservados. O sea, ella sola lograba tener cerca de 15.
escaños, ¿ya? La representante Pueblo Yagán Pero no tenía 15 sacó votos. 61 votos. Po. Claro, pero ella no O sea, tenía- mi ahijada de 13 años, la Rosario, en su centro alumno sacó más. O sea, 61 Está bien. votos, 61 votos. Entonces, Está bien. la alteración del movimiento, de los movimientos de independientes. Tú le vendiste a la gente de que en la práctica habían independientes y esos independientes parecía que como que eran independientes De verdad. de una posición política. Claro. Pero no es así, pues eran No, independientes no porque no eran estaban de afiliados a un partido. Pero tenía su posición. Eran de izquierda, Eran de izquierda. absolutamente. Lo que decía la Fran, el tema de la paridad, 11 mujeres tuvieron que entregar sus cupos versus 6, o sea, más mujeres tuvieron que entregar sus cupos que hombres. Sí. O sea, fueron 6 mujeres, 6 hombres que hombres que estuvieron sobrerepresentados, sí. claro, Entonces, porque- pero eso, por ejemplo, eso es la constituyente. Por eso siempre, yo nunca pensé que esto iba a tener un buen final, digamos. Pero obviamente jamás pensé que se iba a convertir en lo que se convirtió, digamos. Claro. Pero Una cosa es un mal final y otra cosa es esto, digamos. claro. Pero si lo llevamos ahora a las reglas que tenemos del juego hoy, con fragmentación en el Congreso, de nuevo se aplica la regla que los procedimientos condicionan los resultados. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una mala combinación de factores, no es solo uno. O sea, un factor es el sistema electoral. Sí. El cambio del sistema electoral, Sí, ¿cierto? sí, que claro. pasamos de binominal, esto que es súper simple, que es elegir 2 diputados por distrito, que es un sistema mayoritario que apuntaba, como bien decía, a la gobernabilidad, sacrificar representatividad por Sí, sobre sí, gobernabilidad. sí. Bueno, en ese momento, el 2013, ¿Qué pasó? La pila. ¿Y podemos tomarlo desde el mismo? ¿sí? Ya. Vale, va. No todo de nuevo. Todo de nuevo, claro. Créeme que esto no pasa siempre. No así te que- preocupes, no pasa nada. No, pero es porque No. estás tú y esto es bonito. Esto no lo así. Está muy bien, no Es pasa nuestra nada. manera irreverente de demostrarte la gratitud por estar acá. Está perfecto, está perfecto. Claro. Nos ha gustado tanto tenerte acá que queremos tenerte más Está rato. muy bien, está muy bien, no pasa nada. Entonces, estábamos en el tema de la representatividad del sistema. Sí, que eliminaron. claro, que se eliminó el Estamos binominal, binominal, digamos. Claro, el binominal. Y claro, si tú vas, por ejemplo, al 2013, Ujú. este cambio fue, ayúdame tú también, en 2015. 2015. Y la primera elección fue en 2017. Así fue. Con este nuevo sistema pasaste de tener 7 partidos políticos a tener hoy día 24 y 22 que tienen representación Y parlamentaria. varios en formación Y también. varios en formación también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, ese sistema electoral es como lo que nos pasa muchas veces en Chile. Pasamos de 0 a 100, claro, de una. En 3 segundos. Entonces, Sin transición. sin Sin un estado intermedio, digamos, claro. sin o sea, un estado intermedio. Y además hay otra cosa, que yo en general, esto como que no se comenta muy poco, pero hay un tema además de parálisis institucional por lo siguiente, porque ¿se acuerdan que en Chile antes se elegía el presidente de la República por 6 años, verdad? Sí. Sí. Se cambia el 2005, y el 2005 se dice, van a ser 4 años. Con simultaneidad. Con simultaneidad. Claro. ¿Y por qué se hizo eso? Por 2 razones. Están Sí, las está actas en de la la acta. reforma. Sí. Uno, porque un presidente malo lo sacáis más rápido. Claro. Y lo otro, porque vamos a hacerlo simultáneo, porque como lo hace simultáneo, es muy probable que el presidente logre tener mayoría. Y por lo tanto pueda gobernar. Y por lo tanto que es pueda la gran- gobernar. que es la gran queja que han tenido desde Desde diría 1891, estoy pensando en constitucionalistas desde la época, que se quejaban de que en Chile los gobiernos no podían gobernar porque los congresos le hacían imposible gobernar. Claro, bueno. Lo que pasa hoy en día. Claro, entonces se dice, no vamos a hacer, bueno, hay una tercera razón que es la quizás menos importante, pero se decía, bueno, no tengamos una suerte de plebiscito Claro. en la mitad, porque en la práctica el Congreso, como se elegía en la mitad del periodo Bueno, del, Allende del- le pasó eso. Lo que los gringos le O sea, llaman. pero bueno, claro, el pero si el naranjazo, sistema, claro. los o midterms, sea, digamos, tuvo esa claro, elección parlamentaria que marcó un poco lo que viene después en la historia. O sea, Claro, el naranjazo, previamente, lo de cuenta todas maneras. Mansui. Pero ¿cuál es el punto al final? El punto es de que eso de la simultaneidad tenía sentido, pero con un sistema electoral distinto. Claro. Entonces, con un sistema electoral mayoritario. Pero Claro. cuando tú cambias el sistema electoral y mantienes las elecciones conjuntas, Ujú. lo que hace es la tormenta perfecta. Por supuesto. Que es que el Congreso no tiene ni un incentivo a colaborar con el presidente y que el presidente de la República se le Claro. hace difícil incluso alinear a sus propias huestes. Y el primer presidente Tienes toda la que razón. gobernó con esa combinación de factores, ¿se acuerdan quién es? Sebastián Piñera. Sebastián Versión Piñera. 2. Sí. Ahora, te Y agrego. pasó lo que pasó. Obviamente no tiene que ver solo con eso, No, o pero- el estallido y todo. pero Obviamente, es un buen diagnóstico. pero hay un tema ahí en el procedimiento que evidentemente no cuaja. Solo un ¿no? complemento adicional a lo que tú estás diciendo. Tú mencionas 3 factores y creo que los 3 son tremendamente asertivos. Hay un cuarto factor, a mi modo de entender, digamos. Presidencialismo reforzado, o sea,
cuando José Luis Sea hacía derecho constitucional, a mí por lo menos lo que nos enseñaba es que teníamos un presidencialismo exacerbado. Sí. Pero a eso hay que agregarle un parlamentarismo, digamos, extremo del Congreso. O sea, cuando tú tienes un gobierno que puede gobernar, digamos, casi por decreto en lo que quiera, digamos, en teoría, que es elegido por el 50% más uno, o sea, al menos por el 50% más uno segunda vuelta, y al mismo tiempo tienes un nivel de fragmentación como el que tienes, eso no conversa una cosa con la otra, es imposible que hablen. Exacto. Porque finalmente el presidente que tiene mayoría tiene que entrar a negociar uno por uno y ya no le basta negociar con un bloque, sino que tiene que entrar a, como ustedes se reían del concepto, Pirquineando. entonces Sí, hay que estar literal. pirquineando Sí. voto a voto, digamos, y eso significa muchas veces darle salidas alternativas, no muy lícitas a algunos. Clientelismo. Oye, clientelismo. Digámoslo con todas sus letras, hagamos una eso es. cosa, mira, Bueno, te sumado a construyo eso- el puente de no sé cuánto, digamos, y tú apareces como celebrándolo, digamos, a cambio de que me dé el voto honesto. Sumado al factor de las motivaciones de la formación de partidos políticos. O sea, yo me peleo, tenemos un partido todos nosotros. Sí, y tú te Me peleaste conmigo. cae mal Marcelo. Entonces, oye, Connie, hagamos un partido nuevo. Sí, Ya, Marcelo. pero ahora me cae mal la Connie, así que me voy a hacer mi partido sola. Claro, la Fran. Entonces, hay ejemplos notables de personas que ya llevan 3 Bueno, el presidente de la República, por lo pronto, digamos. Pero O en, más. pero en ese sentido, y les pregunto a todos, Ujú. y aterrizándolo más todavía para ¿Ya? la gente que nos está escuchando en sus casas, porque podrá decir hoy está en una conversación súper técnica, etcétera. ¿En qué nos afecta a nosotros que hoy día tengamos este sistema que con estas falencias que tú señalas, Connie, y que Marcelo suma una cuarta arista, por decirlo así, ¿no es cierto?, que hace que esta tormenta sea, comillas, perfecta para el desastre? ¿En qué afecta a la ciudadanía? Porque yo siento que hay una percepción de gente que dice, bueno, y lo dicen así, qué bueno que falta que este gobierno, que el gobierno dura 4 años porque no es la tortura de que sean 6. Otros dicen, bueno, pero resulta que con 4 años es poco lo que se puede hacer, que lo que más se echa de menos y lo que más necesita la gente son políticas de Estado a largo plazo, en muchos ámbitos, en salud, en educación, en vivienda, etcétera. Y eso no se puede implementar. Entonces ahí la pregunta es, ¿dónde está el camino para ver un poquito más la luz? ¿Una reforma al sistema político? Y en ese sentido, ¿cuál sería, a tu juicio, la mejor fórmula para tener un país que sea estable y que también permita alternancia en el poder, que es sana por lo demás? Sí, yo creo que, a ver, lo primero, la reforma o todo lo que estamos conversando no es sexy, ¿no? No. Cero. No estamos hablando de pensiones, ni de seguridad, ni de contribuciones, pero afecta todo eso. Claro. O sea, O sea, el es sistema... sexy porque no puedes llegar a un acuerdo si todos piensan Es que ese es el distinto. tema. Claro, es que ese es el punto, pero claro, cuando uno se pone a hablar de esto, como que ya dicen, ya, políticos hablando- es muy constitucionalista, Claro. pero la verdad es que Son ahí las vuelvo, reglas del juego. son las reglas del juego, ese es el punto. Entonces, era un poco volver a lo que estábamos conversando antes, las reglas condicionan los resultados, los procedimientos condicionan los resultados. Entonces, si tú tienes un procedimiento mal hecho, nunca vas a llegar a un buen resultado. Entonces, lo primero es meterle mano al sistema político sí o sí. O sea, en el fondo, el número de ¿A qué te partidos refieres políticos... con meterle mano? Meterle mano, yo creo que la reforma del sistema electoral es urgente, porque si bien el sistema electoral, para algunos están a decir, ya, pero no está en la Constitución. No, pero juega un papel constitucional muy relevante. Claro. Entonces, sí, es importante hacer un cambio del sistema electoral. Hay distritos que eligen 8 diputados. O sea, 8. Entonces tú decís, a ver, ¿cómo vamos a elegir 8? O sea, vaya a preguntarle al ciudadano Maipú si conoce, yo que consumo Sí. política todo el día, Sí, no sabe. me sé 4. Sí. Con suerte, nombres Me pasa de lo mismo. diputados de Maipú. O sea, la desafección que hay del Súmale- ciudadano con el parlamentario es brutal, y además que elegir 8 con distritos tan grandes también te afecta mucho Sí, sí. la rendición de cuentas. Ese es un ¿no? muy buen punto. Primero, es así, un muy buen ese- punto ese el tema es del un primer tamaño, elemento, ¿no? el tema del tamaño electoral de los distritos, que fue una de las reformas, a mi juicio, muy, digamos, probablemente si hay 2 o 3 vicios que tiene el sistema de la reforma del año 2015, uno de esos es el tamaño de los distritos. Son impracticables. O sea, para que si el otro día con un diputado se caga la cuenta, para que tú le des la mano a cada uno de tus electores tendría que pasar como 55 O años. sea, y el tema de Aysén también es heavy. Qué buena ¿Cómo? comparación. El tema de Aysén también Ah, no, es claro, heavy, la que necesitas subreg- como, Claro. no sé, pues 100 votos y ganaste. Y eres diputado, tan diputado como lo eres el diputado, como lo es el Sí, diputado, claro. la diputada de Las Condes, por ejemplo. Mm. Pero para el otro lado, el Puente segundo Alto. tema, es lo que, y no quiero caer en tecnicismo, pero es lo que la doctrina constitucional denomina gerrymandering. O sea, en el fondo que dibujas los distritos conforme a la conveniencia política. Hay una cuestión que no tiene sentido, por ejemplo, que la región de Iquique tenga la misma cantidad de diputados que la región de Coquimbo, es absurdo. Sí, Mm. No tiene ninguna razón de ser y tiene solo una explicación.
¿Cuál? Y- Aparte de la no, en su minuto no fue ninguna No, tontera, es fue un diseño pensa- deliberado para que la deliberado izquierda, para que le beneficiara a la izquierda. para que la izquierda tuviera una Claro, sobrerepresentación. O sea, deliberadamente se hizo así. O sea, de hecho, en las conversaciones del 2015, yo me acuerdo de haberlo conversado esto con Cristian Monque en su minuto, que en ese tiempo presidía Renovación Nacional, habían ciertos distritos que expresamente se hicieron porque hubo intereses determinados de tener un cupo más o un cupo menos en determinada parte. Claro. Por ejemplo, en ese momento, cuando se diseñaron los distritos que no se pueden haber diseñado peor, porque ahí no claro. conversan, A eso me pero, refería. O sea, el 10 tú sobre ves, todo. tú ves que se eligen de 3 a 8 y tú ves que los distritos ímpares, que eligen 5, que eligen 7, siempre es porque estaba pensado que el impar, Era el izquierda. último le iba a caer a la izquierda. Sí, po. Así es. El 11, por ejemplo, es par. Sí, pues. En cambio, el 10 no. Entonces siempre el impar, Sí. siempre se pensó que el impar, por eso es que los distritos que son históricamente más de izquierda son impares. Ya, pero me pasa que yo como ciudadana, yo digo, Ahora, eso es una parte, Claro. pero la verdad es de que independiente de que esto estuviera diseñado a la conveniencia de la izquierda y todo, yo entiendo lo que vaya. O sea, como, ya, pero como ciudadano, claro, lo que pasa es que En tienes que concreto, tienes ¿cómo que te meter, afecta esto? claro, A eso tienes se que refiere. meterle mano a eso o sea, está clarísimo. para poder, Si uno quisiera para poder cambio. mejorar Y lo a otro. mí lo que me pasa es que como ciudadana, los escucho a ustedes, ¿Mm? que se manejan mucho más en el sistema político, electoral, etcétera, que uno dice, ¿qué confianza puedo tener yo? No estoy hablando Sí. de ti en particular, sino que ¿qué confianza puedo tener yo en el momento de ir a votar, a elegir un diputado, si me toca un cambio, en este caso senador por una circunscripción? Ujú. Cuando uno se da cuenta con estas conversaciones de que ellos hacen las reglas del juego a su conveniencia y no están pensando en lo que realmente, aunque suene muy cliché, en lo que necesita el país. En que, por ejemplo, algo tan básico como que la cantidad, los distritos y la cantidad de diputados que haya que elegir que digan relación con las necesidades, con el número de la población, etcétera, etcétera, y no con la conveniencia de turno. Entonces ahí yo siento que hay una desconexión, derechamente una desconexión de la política con lo que realmente le pasa a la gente. Y aquí viene la pregunta para ti, porque tú eres ahora candidata a diputada, feliz candidata a diputada. ¿Cómo te proyectas? Esperemos que ganes tu diputación. ¿Cómo te Muchas proyectas? gracias. ¿Y qué te gustaría que fuera tu impronta, tu sello como diputada de la República? Es que yo creo que lo que lo que me pones como antecedente es precisamente el sello, quizás, es devolverle la seriedad a la política. Ya. Es volver a que la política vuelva a ser predecible. Si esta cuestión como que pareciera que es todo impredecible. Qué buen punto. Me Eso gusta le da mucho. certeza. Claro, o sea, esta falta de como de credibilidad viene dada porque uno no tiene idea al final cómo va a reaccionar el parlamentario, de qué va a depender su voto. Entonces, al final, el De voto cómo es se un depósito levantó. de confianza. Pareciera que el voto es como cualquier cosa y yo tengo un programa de radio, intento transmitir esto como mantra. O sea, cuando una persona va a votar por ti, va a votar porque confía en ti. Porque la gracia de la democracia representativa es confianza, que esa persona no va a poder tomar la decisión por sí misma, pero le va a delegar eso a un tercero que conoce o que debería tratar de conocer para que lo represente. Y para que lo represente de una manera creíble, confiable, predecible. Yo creo que eso, por lo menos para mí, es lo más importante. Que el juramento promesa de respetar la Constitución y las leyes lo tengamos pegado a fuego, porque pareciera que es un depende. O sea, Voy a hoy respetar la día- Constitución y las leyes, depende. Lo que Hoy pasa- ¿no? día, perdón, Dale tú, dale. brevemente, no, si yo creo que he hablado mucho en este programa, que Está estoy perfecto. fascinada. No, yo sí he hablado infinito, así que no, estamos pero poniendo invitamos, aquí, no, pero está la bien, pero invitamos, mucho, que te bueno, queremos mucho. escuchar, Tú eres la Connie. invitada. Sí, Lo que bueno. pasa es que no puedo dejar de, no puedo evitarlo de traer a colación dos ejemplos claros donde diputados y senadores que lo primero que hacen cuando llegan al Congreso y asumen es juramentar, Ujú. cumplir la Constitución y la ley, Claro. y especialmente resguardar la Constitución, y dos situaciones en las que se han pasado por alto la Constitución, por decirlo de una manera elegante. ¿Ya? En primer lugar, el caso de la candidatura de Daniel Jadwe. Ah, bueno. Estamos... O sea, Noticia en desarrollo. No, yo sé que aquí tenemos Al parte incumbente. interesada, al incumbente, parte interesada. Ya lo entrevistamos. Y luego el tema de la ni siquiera hablo de voluntad, directamente la trampa que está haciendo el gobierno hoy en día para evitar Sí. que
surja la multa Por el respecto voto al voto obligatorio. obligatorio para generar confusión en la ciudadanía y para evitar que se cumpla con un padrón electoral que son 15.5 millones de votos. Porque siempre se han elegido normalmente con un 30%. Y la votación más alta con voto voluntario fue precisamente el plebiscito de entrada, que fue un 50%. Entonces, perdón el lapsus, pero no puedo evitar No, está traer a bien. colación. No, y que ofreciendo lo que una tú estás diciendo- moneda, así como negociemos con el voto extranjero. No, ¿Qué es se pasaron, eso? Un chantaje se grosero. pasaron. Eso es como, ¿por un qué? chantaje Peras con grosero. manzana. Bueno, Se pasaron. quiero kuchen. Ya, pero tenemos hamburguesas. Claro. Y vas a tener que comer salado, y si no comes salado, digamos, no tienes Claro, que coger. como no. Oye, Entiendo. y a mí me pasa un poco con lo que estás comentando tú, Sí. que no puedo dejar de pensar de que en general el problema es que quienes toman las decisiones de esto son los incumbentes, o sea, aquellos que tienen parte en la discusión. Los que ya Entonces, son, los que entonces están. se benefician o se perjudican sobre la base de la decisión que toman. Y es una de las cosas que de verdad a mí me sobrecoge, y lo digo en serio, negativamente respecto a la situación chilena. Tuvimos 2 procesos constitucionales, constitucionales más que constituyentes. Tú viviste uno como protagonista y el otro lo viviste desde afuera, pero también muy ligado, digamos. Y ese segundo proceso constitucional tampoco funcionó. Que era la oportunidad que en el fondo Se lo gente nueva farrearon, pudiera se lo cambiar Estaban las eh, reglas que tú claro. dijiste, o sea, los expertos hicieron como un papelito Sí. para poder trabajar Sí, una mejor guía, una y guía. aún así se perdieron, sí, es que es Sí. increíble. Es que Se yo lo creo que saben. hay un tema que es más bien externo, pero que igual es relevante, que tiene que ver con la gente farmacéutica dice, pero el momentum constitucional, ¿cierto? El momento constitucional. Y la gente había dicho claramente que no, po. Entonces yo por lo menos yo no fui partidaria del segundo proceso, Ya. a diferencia de mi partido. Sí. Que en el fondo sí, yo creo que hay un problema con el tema de la promesa que se hizo, porque es verdad que Rechazar hubo una para- promesa. claro, rechazar para reformar. No, era por una mejor. Claro. Pero el por una mejor, tú no tenías firmado cuál era el proceso. Que era lo Entonces, mejor, claro. para mí, lo mejor era que volviera, terminar con esta lógica de generar instituciones aparte y que el Congreso tomara esa batuta. Obvio. Un Congreso constituyente, es decir, es De el acuerdo. Congreso donde se hacen las Pero eso reformas tenía un constitucionales. Pero eso a su vez tenía Ahora, un defecto. El problema es que nuevamente quienes tomarían la decisión serían los propios incumbentes beneficiados por el tema. Claro. de acuerdo, Para sí. perpetuar las prácticas. De acuerdo. O sea, por eso a mí me gustaba la segunda convención. Sí, en de acuerdo, teoría. de acuerdo. No Ahora, funcionó, por supuesto. sí, ahora yo creo que No el se gran hizo punto... un plebiscito de entrada con respecto a ese proceso. ¿Y hubiera sido bueno? Yo Al creo que final del sí, día, digamos. porque al menos te habrías ahorrado. Sí, perdón. Ya está. sí, no, yo- Mira, todos somos geniales. Ahora, igual es un contrafactual, si ya no pasó. Sí, claro, ya no pasó, Ya, ya. no pasó, ya, Claro, ya, claro. ya fue, Política ya fue. ficción. Pero efectivamente perdón por las reglas eran reglas bastante más determinadas, razonables, y etcétera, etcétera, pero eso ya fue, ¿no? Ya fue. Pero es verdad el tema de los incumbentes, y hay un elemento ahí que también uno tiene que entender de que la gente funciona en base a incentivo. Entonces, pareciera que no es razonable de que se estén discutiendo las reglas del juego mientras se está produciendo el juego. Sin duda. Y lo de la multa del voto obligatorio Es grotesco. es grotesco. Ah, Es no, grotesco, es grotesco. Eso es un manotazo. Para mí juicio es un manotazo. Connie, yo quiero hacerte una pregunta porque mira, ya nos va quedando poquito tiempo. Tú eres candidata por el distrito 11. 11. Yo voto en ese distrito. Mucha gente se pregunta, por ejemplo, en la Comuna de Las Condes, ¿qué necesidades puedes tener? ¿Qué es lo que tú percibes en el distrito que sientes que sea una necesidad? Porque siempre se ha dicho que es un distrito donde están las zonas más acomodadas, la gente, comillas, más rica de Chile, que prácticamente no tienen necesidades y que casi como que los borrarían del mapa distrital, digamos, porque se cuidan solos. Mm. ¿Qué es lo que ves tú? ¿Cuáles son, tú crees? Y aquí un poco dejándote también el espacio por tu campaña para contarnos un poco cuáles son las principales necesidades que tú has detectado en estas comunas, que son las comunas mejor acomodadas o con mayores recursos de Chile. Sí, yo creo que primero hay un punto muy importante que lo hice al principio, que de nuevo vuelvo ahí, porque uno siempre vuelve con el déjà vu, y ahí te das cuenta del trauma. Era el resistiré, de que pareciera de que, claro, que hay ciertas personas que no merecen casi tener representación o que su representación Exacto. vale menos. Claro. Vale menos porque vives en un cierto lugar, porque tienes como que Ya, sí. tiene un cierto ingreso determinado, etcétera. Y eso yo lo encontraba grotesco, de hecho, porque, claro, no es que tú representas Las Condes, bueno, y tú representas Ya, pues, y, Puente Alto, claro. ¿y cuál es el punto? Claro. ¿Cuál es el tema?
Pero eso por una parte. Ahora, yo creo que las realidades también del distrito son bien disímiles, porque está Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, Peñalolén. La Reina, está Peñalolén. Que tenía el Cerro 18, tenés Peñalolén completo, que tenía inundaciones. Tienes de todo un poco. Hay un tema, bueno, la seguridad obviamente que es tema, un tema muy relevante. El tema de las contribuciones es un tema muy relevante. Sí, claro. Me gusta eso. Es un tema, el tema de las contribuciones de personas, abuelitos. Me encontré el otro día, por ejemplo, en la Junta de Vecinos número 9, aprovecho de mandarle salud ahí en La Reina. Estuve jugando lota, porque en verdad no era bingo con ellos, y la señora Orieta me decía, mire, yo antes pagaba 200 lucas de contribuciones por mi casa, que son casas heredadas, o sea, son casas que en la práctica que hoy día son incomprables, o sea, sería incomprable si no fuera, y me la subieron a 400 lucas. Y yo fui y reclamé, yo creo que fue al defensor del contribuyente, me atendió bien una señorita, no sé qué, no sé cuánto, bueno, reclamé, y me las bajaron de nuevo a 200. ¿Ya? Y le digo, qué bueno que haya reclamado. Me dice, sí, porque yo soy contadora. Entonces, claro, pero resulta que hay gente que no reclama. Porque no tienen... No saben. Y el tema de las contribuciones es tema, pero sobre todo yo te diría que en general la falta de certeza es como un poco la seguridad en todo aspecto, ¿no? La falta de certeza, la incertidumbre es una cuestión que es muy... ¿Incertidumbre en qué áreas, por ejemplo? Emprendimiento. En por un emprendimiento, lado. permisología, esta cuestión también de premiar al vivo, al que La choreza del chileno. la choreza del chileno, chispeza, la la chispeza. llamada chispeza. el que anda por el que circula por la berma, o sea, al final eso es algo que yo creo que a mí que me ha tocado recorrer Chile varias veces, me tocó para el tema del rechazo, etcétera. En general yo te diría que es una cuestión bien transversal de la gente. ¿Y ¿no? tienes lo último que yo pregunto, algún proyecto, alguna idea en particular para el distrito que te gustaría impulsar como proyecto de ley? O en el Congreso más bien, no solo el distrito, porque al final con relación tú así, tienes representas razón. al distrito, pero al final El va a ser diputado algo, nacional, por claro. ejemplo, No, por Sebastián supuesto. Torrealba se la jugó por el tema de las montañas y ese era su leitmotiv. Pero, Claro. ¿cuál es como más allá? ¿Qué proyecto vamos a Sí, esperar po, de la diputada Juve? Claro. Bueno, esa es la pregunta. Gracias. Es que partners. lo tengo, pero no es sexy. Pero importa. es subir los quórums de reforma constitucional. Volver a lo- Ya, volver a dos tercios. volver a 2/3, 3/5, Ya. o al menos subirlo a 3/5, que las leyes orgánicas constitucionales, ¿Ya? que básicamente establecen las reglas del juego, Ujú. den más certeza y no no dependan de las mayorías del momento. Piensa que las leyes orgánicas constitucionales está la del Banco Central, la del sistema claro. electoral, y todo eso se puede votar por Fuerza mayoría. Armada, etcétera, claro. Por mayoría absoluta, pero por mayoría al final del día. Entonces, ese es un proyecto, va a ser el primer proyecto de ley, y obviamente hay otras cosas en las cuales uno no tiene iniciativa y hay harto populismo en eso, Claro. pero si se presenta o instar en el fondo para eliminar las contribuciones, que yo lo encuentro, en general los impuestos patrimoniales lo encuentro tremendamente injusto. Porque uno Estoy ya de pagó, acuerdo digamos. contigo. O sea, No el tendríamos que arriendo, pagar el arriendo vitalicio de la casa, porque eso tú le pagas un arriendo vitalicio al al Estado al Estado. final, yo lo encuentro muy injusto, pero los parlamentarios no tienen iniciativa, No. y es populista decir Sí. que uno va a presentar un proyecto de eso porque no tienes iniciativa. Otro día Qué para bueno poder que hacer seas eso. honesto en decir. Sí, porque el otro día tuvimos no acá, digamos, pero en otro lado tuvimos un diputado que decía que le iba a subir el sueldo a los carabineros. O sea, No puede, es imposible. claro, no puede ser. Es inconstitucional, no tiene que... Presupuesto, Sí, para que la eso gente lo ve lo el sepa, presidente. no son de Oye, yo, iniciativa. una última pregunta antes que pasemos a los temas más Yupi. digamos, entretenidos, que son los que más le gustan a la Fran. El momento de la Fran, digamos. Y, a ver, tuvimos todo el proceso de la convención y todo el proceso constituyente surgió, en teoría, del estallido social. Y el estallido social de alguna manera demostraba una cierta incapacidad que teníamos los que estamos vinculados en política en escuchar y entender. ¿Tú crees que ha cambiado algo desde entonces? Yo tengo una muy sombría opinión. Tiendo a creer de que en general los políticos todavía no hemos logrado calibrar el oído adecuadamente, y si bien planteamos las alternativas de lo que la gente quisiera escuchar por lo que dicen las encuestas, en general no estamos escuchando mucho los problemas de fondo de la ciudadanía. No sé cuál sea tu opinión. Pero tú lo dices respecto a los parlamentarios particularmente, Los o políticos en general. de no escuchar cuáles son los problemas. A ver, yo creo que no se puede generalizar. Mira, te lo digo porque a mí me pasa a mí mismo. Yo de repente me sorprendo a mí mismo pensando cuestiones que probablemente no solamente no sean muy sexys, sino que probablemente a lo mejor están condicionadas a lo que los políticos esperan que resuelvan problemas para los políticos, o en general, digamos.
Sí, o sea, a ver, yo creo que hay una desconexión con respecto a lo que es la realidad, Sí, claro. de la realidad del día a día. Lo comentábamos el otro día, por ejemplo, o sea, a ver, un ejemplo muy básico, el tema el problema que estamos teniendo en términos del déficit estructural, en términos económicos, ¿cierto? Sí. Y esta comisión que está proponiendo ajustes importantes, transparentar, por ejemplo, no sé, el pasaje del Transantiago por los subsidios, qué significa. Y estaba conversando con Eduardo Cretón, mi amigo que va también de candidato a diputado por la provincia de Malleco, en la zona roja, Victoria, me dice, Joni, o sea, claro, el tema del subsidio de Transantiago, imagínate lo que va a pasar si es que se llegan a transparentar lo que verdad es. Sí, po. Pero acá no tenemos, No le no tenemos importa. camino. Hay lugares donde no hay camino. La O sea, tienen Araucanía, agua. me estáis No hablando tienen de esto, agua. claro. O sea, hay una señora, la señora María, si no me falla la memoria, que murió en su fosa porque no la fosa séptica porque Ay, no le no. fueron. ¿Te acuerdas de ese caso? Sí. Ya. Y porque la municipalidad no fue, en el fondo, no hizo la pega de llegar. No fue capaz de no fue capaz de responder. O sea, el momento en que el Estado tiene que responder, en eso mínimo que tiene que responder, Claro. que es ir a sacar mugre, ¿cierto?, de la fosa séptica, Sí. no fue capaz de hacer eso. Y la señora se murió allí. en eso. Entonces, el Estado está muy preocupado de contratar funcionarios, de tener sueldos millonarios, asesores, y ahora, oye, repartirse cargo. Y las Pero, mesas. oye, ¿y eso? Esa es la realidad, po, Citando, de sectores rurales. Entonces, citando al bueno de Edo Caroe, se te pide tan poco, Estado. se te pide tan poco, exactamente. Y es una cuestión que Y tiene que aún responder el así me Estado, no son decepcionas. capaces Y de son responder. cuestiones tremendamente básicas, esenciales y que tienen que ver con la dignidad humana. Ujú. Dicho Así sea es, paso. así es. Quedan Eso es lo que más 5 nos debería minutos importar. y hemos llegado al momento crucial de este programa. Vamos. A volar tu imaginación. Marcelo Brunet. Constanza Jul, ¿en qué has pensado tú que podría ser una cosa entretenida que nos ¿Qué nos recomiende? recomienda? No sé, un restaurante, un podcast, puede ser este sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan, tu Y programa en la seguirnos. radio, Sí, porque lo que sea. Como dice la Fran, haz volar tu imaginación. Yo les recomiendo ir a comprar a los tatas del pan que volvieron. Ah, ¿en ¿cierto? serio? Sí, o al menos un Buena. tata. ¿Dónde están? En Vitacura están los tatas del pan, podemos encontrar la dirección, la podemos Sí. subir ahí. La vamos a compartir, sí. Por la permisología, la burocracia, ¿cierto? ¿Burocracia? Burocracia en algún momento terminó cerrando, pero reabrieron, así que ahí vamos. Les recomiendo en el fondo ir a comprar pan. pan a los Tabancura tatas del pan. 1336 Vitacura. Ahí está, ¿viste? Qué Que dramático. Esa es mi podían- recomendación. Que la dirección de obra de la municipalidad no les daba permiso, entonces no podían. Se demoraron como un año. Exacto. Bueno, la Ambrosía tuvo el mismo problema con las patentes de alcohol Sí, po. en su No, restaurante. pasa caleta con los restaurantes. Mucho. Sí. Heavy. Fran, ¿alguna recomendación? Oh, quiero recomendar que... Mira la cara Me que sale- pone. Le Mira la encanta, cosa. siente el momento favorito de la hagamos Fran. Ay, me 30 encanta. segundos, 15 segundos. Mire, está hermosa, preciosa, Ay, está, gracias. de verdad, que está divina. Así que algo Hoy nos va a día, traer. hoy día no ¿Con qué voy a nos va hablar de sorprender? la sonrisa de Sam Catherine. Ya, A ver, gracias. ¿de qué? No, quiero recomendar el disco de Céline Dion, ¿Ya? que se cumplen creo que 20 años de la canción Porque tu me mon encore, que es una canción en francés de la beta francesa de Céline Dion, muy buena. Y la serie Bon Appetit Majestad, que es un drama que sale en capítulos que trata sobre una chef de estrellas Michelin que viaja al pasado y se encuentra con un rey que es un tirano. He Y, visto, y me ha ella parecido. tiene que sorprenderla Sí. con sus platos. Entonces el rey le dice, ah, ya, pero ¿cómo me vas a sorprender? Sí. Pero capítulo a capítulo, no estoy spoileando, es una serie súper entretenida donde uno puede ver como una mezcla cultural y está muy interesante. Mira qué bueno. Tan buena la Así que, recomendación. Bon Su appetit. recomendación. Mira, yo siempre voy a recomendar el ocio. El ocio porque el ocio es productivo, lo decían los filósofos griegos, lo conversábamos con Connie antes, es muy necesario para el descanso, Ujú. para el descanso en el sentido mental, físico, etcétera. Y el mejor ocio para mi gusto lo voy a tener y le recomiendo la experiencia de viajar a Arica. Yo me voy Arica. para el 18, voy a pasar fiestas patrias en Arica. Ustedes saben que yo viajo muy Sí, seguido a Arica. No tengo familia ya de sangre, pero tengo familia escogida. Ujú. Y si hay algo que yo amo, Erika, son aparte de las personas a las que voy a ver, que las amo con toda mi alma, es el clima que es maravilloso. Sí, Porque sí. créanme que de verdad es la ciudad de la eterna primavera. Cierto. Y unas playas de una generosidad en todo el sentido de la palabra, Ujú. pues son las únicas playas de Chile que no tienen solución de continuidad, como decimos nosotros los abogados. O sea, no están cortadas.
Entonces son generosísimas Mira. y de verdad tiene una gastronomía exquisita. Y es una ciudad que está muy por lejos de lo que uno piensa, esto del tren de Aragua, o sea, No, como en todas buena. partes hay peligros, pero una ciudad bastante tranquila y realmente muy grata. Así Es que les cierto. recomiendo Arica. Es cierto, buen lugar, Arica. Arica siempre. Arica buena siempre recomendación. Mayor es mi lealtad. dice. Mayor es mi Dice lealtad y el dice la morro. canción. Con mi amado morro. ¿Y Muy usted, bien. señor Brunet? Yo, Wagner? yo tengo un libro que recomendarles. Uno del único psicólogo que ha ganado el Premio Nobel de Economía. No te puedo Oh. creer. No, es una cosa maravillosa. Sí, el libro se llama Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro muy recomendable de Daniel Kahneman, que se dedica a investigar cómo el cerebro, digamos, tiene una especie como de doble partida, un cerebro que toma decisiones rápidas y otro que toma decisiones lentas. Entonces, entre ambas va buscando un equilibrio respecto de cómo se puede predecir el comportamiento humano sobre la base de las decisiones, sobre cómo está estructurado el cerebro. Es una maravilla. Por eso tiene una serie de implicancias después para la política, para la economía. Y para la vida personal y para la vida también. personal también, obviamente. Ah, qué O sea, buena. súper recomendado. Y además, no está caro, fíjate, además. Y te ayudará con ese cerebro a que nos sigan, Así, que claro. se metan en nuestras redes sociales Sin y duda. que sigan a Sobreseído. No, que nos den like y todas esas cosas. Evalúenos en Spotify. Spotify es muy fácil evaluar. Ustedes ingresan a la aplicación, pinchan y ahí colocan estrellitas y nos evalúan y así nosotros podemos seguir haciendo este programa que nos encanta, que lo queremos muchísimo. Y que lo pasamos tan bien. Connie, Muy ¿volverí? entretenido. muy ¿Volverí? entretenido. Sí, de todas maneras. ¿No es De cierto? todas ¿En maneras. serio? De todas maneras. Bueno, de te todas vamos- maneras. Feliz. Cuando feliz. seas diputada te vamos a pedir que volváis. Yo sé que los diputados tienen una agenda compleja, bla, 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 bla. Te vamos a Pero- pedir que volváis igual. Feliz, Haremos feliz de la vida. un espacito por aquí. Ujú. Sí, Oye, de muchas todas maneras, gracias. no, por muchas darme gracias a el usted por la espacio, invitación, sobre todo estuvo tremendo. haciendo campaña. Y bueno, Así nosotros nos que- despedimos, Fran. Vamos a ir a Usted- comprar pan. Vamos a ir a comprar Comprar pan. Yoyi, un beso enorme, nuestro amamos, nuestro Yoyito. director acá de podcast, y los Sí, dejamos invitados para un próximo capítulo de Sobreseídos, Sobreseídos, abogados y ciudadanos. ciudadanos que hablan. Chao, chao, hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.